En la vida existen acontecimientos que marcan la existencia de un niño o de los niños. Dichos acontecimientos, con el pasar de los años, si fueron tristes, calarán con nostalgia en los corazones de aquellos a quienes se les ha hecho este daño. Pero no siempre suele ser así, o tiene que ser así. Todo dependerá de la semilla. Si es buena, por más plagas que le aquejen, en su crecimiento dará siempre buenos frutos. Pensad en esto mientras escuchas y ves la siguiente historia. Marco, Andrés, Michel y Amadeus crecieron en uno de los barrios más peligrosos en Brasil. Marco, toda su vida, había crecido lidiando con problemas sociales. La violencia era cosa de cada día en las calles de las coloridas e inseguras favelas. Su madre había encontrado el amor de su vida. Vivían felices, pero tras resistirse a un intento de robo, su padre había caído tendido en el suelo. El buen hombre, que había iniciado una familia con Malena, su madre, acababa de irse al cielo. ¿Por una casualidad? ¿Por una injusticia? Solo Dios lo sabe. Ahora Malena había quedado sola. Lloraba, pero la vida tenía que seguir. Pero no pretendía desistir de la idea de darse la oportunidad de tener una familia. Así que un año después, encuentra a un hombre en una fiesta, pero lo único que consiguió fue darle otro hermano más a Marco, el morocho Andrés, como le llamó Marco cuando nació. Sus días juntos no duraron muchos, pues su madre descubrió al padre de Andrés con otra mujer y tras esto, ahora le sumaba un fracaso más. Tiempo después, Marco cuidaba a Andrés mientras su mamá iba por dinero y poder pagar los gastos de alquiler y también comida para los dos. Pero tan solo meses transcurrieron y su madre tenía una nueva pareja ahora. Entonces ahora era Marco y Andrés, esperando por su madre cada noche. Cansados por el sueño, quedaban rendidos en el viejo y único sillón de cuero, desgastado ya por el uso, con una vieja televisión que había quedado prendida luego de ver episodios de películas antiguas. Su madre llegaba y los acomodaba en su respectiva cama, para ella así quedarse a atender a su nueva pareja. Parecía que por fin había encontrado un buen hombre, un año de convivencia y un bebé en camino. Ahora fruto de un amor fugaz probablemente, pues 5 meses después, el hombre también desapareció dejando aún de pecho a Michel, el nuevo hermanito. Marco ahora le seguiría la rutina de cuidar al más pequeño mientras su madre salía por dinero a trabajar. Nunca más volvería a caer, se decía la mujer, quien recordaba los agravios de los hombres con quienes se había involucrado. Pero como era de esperarse, tan solo tenía buenos recuerdos del padre de Marco, quien había sido un buen hombre pero lamentablemente había fallecido. No todo estaba dicho aún. La madre de estos pequeños tenía apenas 26 años. Las amistades, como suelen recomendar para olvidar o vengar las afrentas de los hombres, le tentaban a salir nuevamente. Hoy habrá fiesta en tal lugar, hoy habrá cumpleaños en tal lugar, o tenemos una reunión en casa de tal. Eran los mejores consejos que podía recibir, y es que no le habían enseñado que había otra forma de olvidar. Así que no duró mucho tiempo y con dolor recordaba los múltiples intentos que había dado por tener una familia, la familia que siempre había querido tener. Ya en las reuniones todo empezaba tranquilo, pero terminaba llorando mientras las copas iban y venían. Parecía ser una maldición, se preguntaba. No tenía idea de por qué le pasaba eso. Ella trabajaba y era una buena persona, se decía. Se esforzaba por sus hijos, pero fruto de esas salidas conoció a un hombre a quien al saber lo que pasaba se compadeció de ella. La consolaba siempre y así de a pocos se metió en la vida no solo de ella sino en la de sus hijos. Pronto también estaría viviendo allí con ellos, y aunque trabajaba, gustaba de salir a cuanta fiesta había. Atrás habían quedado las promesas de estar con la mujer en las buenas y en las malas, de los consejos que le habían dado a la mujer, quien solo daba bandazos buscando el amor porque éste también le hizo un hijo. Y no suficiente con esto, al saber que tendría un bebé, el muy cobarde la abandonó en menos de una semana. Quizá era su destino sufrir, se preguntaba Malena. No he nacido para tener una familia, se decía. ¿Acaso no merezco ser una mujer o una madre feliz en una familia? Otra vez llegaban los consejos de amigos, amigas y hasta de su propia familia. Olvidar, 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 eran las palabras que tenía que memorizar ahora. Con tristeza daba de mamar a su último hijo, Amadeus. Serás el último, le decía. Y no era porque ella así lo había decidido, sino porque una enfermedad ahora la había dejado imposibilitada de tener hijos. Sola ahora, con 4 hijos,
Sus días fueron enfocados nuevamente en trabajar, en cuanto trabajo hubiese, pues ninguno de los padres de sus muchachos se había hecho cargo alguna vez o responsable de ellos. El pequeño Marco de 8 años ahora quedaba a cargo de la casa, y es que algo o alguien tendría que ponerle fin a este vía crucis de cada cierto tiempo. Su madre ahora sabe que no le queda mucho tiempo de vida, y ha decidido juntarse con un hombre 5 años mayor que ella, quien los ha llevado a vivir con él. Todo parece indicar que es un buen hombre, excepto por un detalle. Él tiene su familia propia. Malena, la madre, lo sabe, pero no tiene otra alternativa. Sus hijos necesitan comer e ir a la escuela. No le importa aceptar migajas ahora. Son sus hijos los que no tienen la culpa, se dice a ella misma. El hombre nada sabe que a Malena, la madre de los chicos, no le queda mucho tiempo de vida y hace planes con ella para darle una pensión a cambio de que siga en su doble vida. Malena no lo ama, pero ve a sus hijos y entiende que no les queda nada. Entonces, tras muchos intentos, conversa con el hombre y le dice: mis hijos necesitan ir a la escuela y sería feo que vayan solo con mi apellido. ¿Podrías hacer algo tú?, le pregunta al hombre, quien al ver la hermosura de Malena no tiene reparos en ofrecerle todo. Cree que se ha sacado la lotería con una mujer hermosa y joven. Aunque tiene 4 hijos, eso no le importa. Lo que más le importa es pasar buenos momentos con ella. Una madre joven, ha fracasado muchas veces y tiene su necesidad, pero es solo para mantenerla subyugada, se dice. El hombre deja ver su bondad dándole muchos regalos a ella y a sus hijos. A Marco le agrada la felicidad momentánea, igualmente a André, Michel y al pequeño Amadeus, quien nada sabe aún de lo que está pasando. El hombre ahora es quien aprovecha al máximo sus días con Malena, a quien la ha sacado de su barrio peligroso para darle una nueva vida. Pero el tiempo pasa factura y Malena, a los meses de haberse mudado con él, cae enferma y es hospitalizada de emergencia. El hombre cree que es solo una gripe o algo sin importancia. Así, a los días de internada, Malena muere víctima de una enfermedad incurable. El hombre no lo puede creer y queda su importante inversión en el aire, pues solo había aceptado a los pequeños por su madre, pero ella no está, se ha ido. No tiene sentido seguir teniéndolos, se dice, y sin remordimiento los echa de su nido de amor, pues no era una casa o un hogar, era su nido de amor. Marco, con su hermano pequeño Amadeus, quien ya tiene dientecitos para comer, se disponen a realizar una caminata de regreso a su antigua casa. Han cargado cuanta galleta y dulces pueden desde la casa de aquel hombre sin corazón. En brazos lleva a su pequeño hermano ahora, y seguido de ellos André y Michel. Así caminan bajo el imponente sol, cantando una tierna canción sobre un caracol. André y Michel hacen voces a su hermano mayor. No importa, parecen decir. Volveremos a casa y estamos juntos, eso es lo más importante. Así transcurren algunos días y a Marco se le ha ocurrido una brillante idea: recolectar botellas de plástico en toda la ciudad. Le brillan los ojos a todos sus hermanos, pues es una forma de obtener dinero. Michel consigue sacos grandes y empiezan a ejecutar su idea. Son 4 hermanos ahora, pues Amadeus tiene 5 años ya y puede también dedicarse a reciclar las botellas. Hay que quitarles las chapas, torcerlas para que ocupen menos espacio, dicen todos, y así poder recolectar lo más que puedan en los sacos. El día ha terminado y han conseguido con mucho esfuerzo entre los 4 $19, con algunos centavos más. Se abrazan todos en señal de éxito. Seremos grandes, dice Marco. Michel quiere comer. Cambiarán ahora esos dólares a moneda nacional. Es suficiente, dice André, mientras comparte una botella de Coca-Cola y un queque cada uno. En un mes han logrado ahorrar, con la determinación de Marco, la nada más y menos despreciable suma de $1,300. No saben cómo lo han hecho, pero lo han logrado. No tienen idea de la cantidad de dinero que eso significa o lo que pueden comprar con eso. Sin embargo, están en uno de los barrios más peligrosos. Marco va a cumplir la mayoría de edad y propone a sus hermanos salir de las favelas, pues considera que es muy peligroso seguir allí. Así rentan una pequeña y cómoda casa, pagando lo suficiente y dejando registrado su nombre y su apellido, el cual ha recibido de forma involuntaria, pues lo ha recibido de un hombre que los echó sin piedad de su casa. Cambiarlo significa pagar mucho dinero, pero por otro lado, sus hermanos tienen el mismo apellido. ¿Qué más da?, se dice, y continúa.
Ahora es el tutor de sus 3 hermanos y decide enviarlos a la escuela mientras él alquila un galpón donde ahora con un triciclo acumula todas las botellas y plásticos que puede, pues ha visto en una revista que él mismo puede procesar el plástico y necesita dinero para llevarlo a cabo. Se le ocurre un proyecto aún más grande, pero no tiene los recursos. Así decide solicitar un préstamo, pero necesita un aval y no conoce a nadie más, así que tiene que postergarlo y procurar ahorrar. Esos días son tranquilos de no ser porque alguien toca la puerta de su casa. Un documento de un abogado, una notificación de la policía también. Amadeus el pequeño ha caído preso en una gresca afuera de la escuela. Llega al lugar e intenta solucionar el problema, pero hay que pagar una fianza y por ahora no tiene el dinero. Amadeus quedará en custodia hasta que alguien pague la fianza. Mientras, al otro lado de la misma ciudad, es notificado también alguien más. 4 niños figuran a su nombre o con su apellido. La verdad está a punto de revelarse, pues para suerte es la esposa de aquel hombre que había registrado a los muchachos con su apellido por amor o quizás por deseo. El escándalo se desata pues dicho hombre ha fallecido ya. Al enterarse la mujer, entiende que su marido tiene 4 hijos más. Llega y al ver lo que pasa, conoce al pequeño Amadeus, un adolescente que tiene los cabellos rizados y los ojos claros. Ella paga la fianza y este sale libre. La mujer acompaña a Amadeus a su casa. Los 4 tienen el apellido Falcón y su marido es dueño de una compañía que ella dirige personalmente. Se compadece de los adolescentes ahora y a ver que Marco es un joven trabajador, ella no puede con su conciencia pues sabe que ellos no tienen la culpa. Le asigna una pequeña pero significante pensión para ellos e inscribe al mayor como accionista segundo al mando después de su hijo propio. El destino y Dios le han hecho justicia a los 4 pequeños, pues Marco solo le interesa financiar su proyecto y de esta forma lo logra. Tiene lo suyo, ha sacado adelante a sus hermanos y Dios le ha favorecido. Ahora va camino a lograr su proyecto, a cambiar sus estrellas, a cambiar el futuro de él y de sus hermanos. Dios le ha hecho justicia. Para los que sabemos qué significa verdaderamente el término sacrificio, entendemos que hay un precio que se tiene que pagar para lograr algo en la vida. Un objetivo trazado no se lleva a cabo sin que antes estemos dispuestos a tomar los pasos y sacrificios necesarios. Recordad esto mientras miras y escuchas esta historia, porque si aún no entiendes lo que estoy diciendo, aquí lo verás plasmado en su máxima expresión y supremacía. Así me recibió mi abuelo después que lo abandoné tras ir por un sueño que él tenía. No lucía igual como lo dejé ese día, pero antes déjenme contarles quién era, el por qué lo abandoné y cómo pasó de ser un hombre alto y fornido a un abuelito acabado por el tiempo y el trabajo duro. Cuando era pequeño me di cuenta que de la mano me llevaba un hombre a quien empecé a amar como mi padre, aunque no lo era. Él nunca me dijo la verdad sobre mis padres, pero al crecer yo lo supe, pues resultó que mamá se fue con su nueva pareja y me dejó con él. Mi abuelo Marcial en ese entonces podía cargarme. Él era el albañil del pueblo y nadie como él tenía las manos más duras, y debo admitir que en algunas ocasiones cuando hacía travesuras con sus herramientas de trabajo, las probé. Todo un día me senté de lado porque me ardía. Pero eso me sirvió y no me estoy quejando, son solo recuerdos. Él me dijo que había intentado ser carpintero, pero nada era mejor que ser albañil. Así se determinó a que eso sería lo único que sabría hacer en la vida, y por eso él en el pueblo era bien buscado. El maestro Marcial, a sus 55 años, así que cuando mi madre me dejó con él no titubeó en contestar que sí podría hacerse cargo de mí. Al principio él me dijo que mamá se había ido a trabajar y yo le creí, pero la verdad era que ella se enamoró perdidamente de un hombre y él, siendo su nueva pareja, no me quería, porque decía que yo no era su hijo y que la quería a ella, no a mí. Ella fue más mujer que madre y entonces me dejó con mi abuelo. Pero nada pasa por las puras. Dios siempre dobla los caminos a favor de sus hijos, sobre todo para hacer prevalecer la justicia. Como era de esperarse, yo tenía sentimientos encontrados por mi madre, pero por otro lado me dolía saber que prefirió irse con su marido y aunque esos pensamientos daban vueltas en mi cabeza, iba a amarla siempre,
porque ella nunca volvió por mí, pues al irse a México con su nuevo esposo, estando allá, sufrió un accidente donde lamentablemente fallecieron los dos. Eso me enteré yo por mi abuelo. Ambos quedamos devastados por la noticia, pero la vida tenía que continuar. Así que de mi madre solo guardaba una foto, pero esas son cosas solo tristes en mi vida, a diferencia del sacrificio y el dolor que mi abuelo Marcial estaba dispuesto a pasar por mí, su único nieto y ahora su hijo. Como les decía, siempre observé a mi abuelo Marcial cuando llegaba de trabajar. Lo que más me dolía eran ver sus manos, algunas quemaduras por el cemento, y las observaba mientras preparaba mi desayuno, almuerzo y cena. Sí, señor, él decía, nunca ponía excusas y despertaba a las 5 de la mañana en punto cada día. Realmente era un hombre con un poder increíble, una voluntad y disciplina bien marcada en su carácter. Tanto fue mi admiración por él que cuando cumplí los 4 años de edad, traté de hacer el almuerzo para que él se sienta orgulloso de mí, y así pensé que él también podría descansar un poco. Casi quemo la única casa que teníamos. Él llegó, apagó el fuego y con una media sonrisa me dijo: «Casi nos matas, mijo. No te juegues así». Yo estaba asustado, pues como les había dicho, ya había probado sus delicadas y suaves manos. Ese día se acercó y me besó en la frente y me abrazó. «No te preocupes, mijo, no llore. Las cosas materiales se hacen trabajando». Aún recuerdo ese momento porque yo en realidad estaba llorando para que no me dé unas nalgadas, pero creo que él se dio cuenta de lo que yo había tratado de hacer. «Mira, ya estás grande», me dijo. «¿Qué te parece si por lo menos solo me ayudas lavando tu plato y barres un poco y luego te sientas a mirar tele?» De verdad que nada fue más confortante que sentir sus abrazos, pues eran lo mejor. Así cuando cumplí 6 años, me llevó por primera vez a su trabajo, y esto pasaba los fines de semana, porque el resto de días yo iba a la escuela y él me despertaba a la hora que él se iba, 5 de la mañana. «Tienes que ser ingeniero de obras», me decía, «porque esos se llevan el dinero sentados». Y yo decía: «Sí, abuelo, lo voy a hacer». Yo sabía que a mi abuelo lo contrataban para ejecutar obras de casas y escuela, y trabajaba con ingenieros y arquitectos, y él siempre me decía que él había querido ser ingeniero, que era su sueño, y deseaba que ese sueño yo lo pudiera lograr. Y pues yo había visto su trabajo ya. «Para eso uno estudia», me decía. Los domingos eran los días que salíamos a los juegos mecánicos. Estos llegaban a mi pueblo por fiestas de aniversario. Él nunca se negó a ir conmigo a pesar de que estaba cansado y molido por el trabajo, y eso es algo que jamás voy a olvidar de él. Así estuve con él en cada oportunidad que podía, y a modo de agradecimiento yo lo iba a ayudar siempre, pero él luego me lo prohibió. Dijo que haga que valga la pena el dinero que estaba invirtiendo en mí, que me dedique a estudiar y sacar buenas calificaciones. De esa forma yo le demostraría que estaba valorando su esfuerzo. Aunque era así con él, siempre me las arreglaba para llevarle el almuerzo y tener todo limpio en la casa. Así él llegaba a bañarse, a cenar y descansar. «Hijo, ¿ya has hecho tu tarea?», me decía. Yo respondía, pero él no contestaba ya. Se quedaba dormido justo después de esa pregunta. Pero como ya sabemos, todos podemos detenernos y descansar, detenernos y dejar de hacer las cosas. Pero algo que no se detiene nunca es el tiempo. Una mañana llegué entusiasmado con una carta de invitación de la Universidad Nacional de Ingeniería. Quería mostrársela para que sea el primero en verla y vea que yo estaba haciendo lo que él me había pedido. «Hagamos que valga la pena», siempre decía cada vez que se presentaba una decisión difícil en nuestras vidas, y ese día se la diría yo. Lo esperé con la cena y todo en orden como siempre. Él abrió la puerta y le dije: «Abuelo, mira, abuelo, lo logré». Ese día fue el día en que lo vi rebosar de felicidad, tanto así que no comió mucho después que le di la noticia, y daba vueltas en la cama. Dormíamos juntos, así que hablamos toda la madrugada, ya que yo tampoco podía dormir. La universidad estaba bien, pero algo que no habíamos calculado era que tenía que ir a la capital. Y eso implicaba alquilar un cuarto, pagar pensión para comer, libros, proyectos, pasajes y todo lo que ustedes ya saben. En esos días mi abuelo empezó a tener dolores en la cintura y me di cuenta que no era un superhombre inmortal como de niño había pensado. Y esos últimos días, por esa razón, ya casi ninguna empresa constructora grande lo había querido contratar.
Demoraba mucho en entregar obras y no le querían pagar más para que él pueda tener aunque sea un ayudante. Era una encrucijada, pero mi abuelito Marcial se las buscaba siempre y conseguía contratos que, aunque eran pequeños, aún nos daban de comer y algo más. Yo era consciente de eso, pero por otro lado estaba entre ayudarle y buscar un trabajo o hacer valer el sacrificio que él había hecho para que yo llegue hasta donde ahora me encontraba, a punto de entrar a la mejor universidad de mi país. Sabía lo que él pensaba de todo esto y, como él siempre decía, haz que valga la pena, y me lo repetía en cuanta oportunidad él podía. ¿Qué hacer?, pensaba ahora. Una noche antes de irme no pude dormir. Solo imaginaba cómo él se las arreglaría solo. Lágrimas contenidas ahora rebalsaban mis ojos, y así quedé dormido sabiendo que al día siguiente tendría que embarcarme hacia la capital. Todo ya estaba coordinado y listo para iniciar mis estudios. Cuando llegó el día, con tristeza lo observé, mientras una lágrima acariciaba su agrietado y arrugado rostro. «Abuelo», le dije, «yo me quedo mejor». «No, hijo», me replicó, «tienes que ir tras tus sueños». «Y es mi sueño también, no lo olvides. Yo ya estoy viejo y nada más que esto te puedo ofrecer». Ese día se repuso y yo lloraba. Tenía miedo. No sabría si volvería a verlo. Llegamos al terminal de autobuses. «Abuelo, si un día estás cansado y ya no puedes seguir, descansa, yo me las arreglaré». Él solo sonrió y me dijo, «Sube, hijo, sube». «Abuelo, no te maltrates mucho, recuerda que volveré». Me sentía tan mal, sentía que lo estaba abandonando a su suerte prácticamente. Él no tenía a nadie más que a mí. No podía ser, me dije una vez más, y tomando mis cosas me bajé del bus. «Abuelo, no te dejaré, no puedo, abuelo». Entonces él me detuvo, me tomó del rostro y cariñosamente me dijo, «Oye muchacho, no hagas tonterías». Podía sentir sus manos duras ahora. «Mira mis manos», me dijo. Recordaba por qué sus manos estaban así. Me abrazó una vez más y al oído me dijo, «Hagamos que valga la pena». «¿Listos todos?», dijo el chofer. Y mientras avanzaba el bus, de lejos lo perdía de vista. «Espérame, Marcial», le grité, «no te me maltrates mucho». Él solo levantó su mano en señal de aceptación, y así lo dejé. Mis días empezaron de golpe en aquella universidad. Cada día era más duro, pero en mi mente siempre estaban las palabras de mi abuelo Marcial. «Hagamos que valga la pena, hijo». Resonaba esas palabras en mi cabeza. Todo iba bien hasta ese momento, pero ya casi terminaba y necesitaba ahora más dinero. Empecé a vender caramelos en mis horas libres para poder alivianar en algo los gastos, pero no era suficiente. Tuve que llamar a mi abuelo para decirle que si no compraba mis materiales perdería un curso. Él al instante me dijo, «Dame unos días, yo veré por acá qué hago». Y no sé cómo lo hizo, pero me envió dinero suficiente y de sobra para comprar mis materiales, hacer mis maquetas, emitir informes y, como ya casi terminaba, me preparaba para presentar mi tesis. En breve tiempo me graduaría. En las llamadas, mi abuelo sonaba muy optimista y eso me daba algo de calma, pero a menudo me preguntaba cómo había podido mandarme tanto dinero. ¿Acaso lo habían contratado en una gran obra? Él no me decía nada. «Sigue adelante, hijo, todo va bien por acá». Mi último año se fue volando. 6 años quedaron atrás y ese mismo día, por mi habilidad, fui recomendado para empezar a trabajar en una constructora como asistente. Me pagarían bien y empezaría a ejercer mi carrera con buen pie. El día de mi graduación tenía a mi abuelo Marcial al teléfono, a quien podía escucharlo llorar mientras me llamaban para recibirme. «Abuelo, ya tengo trabajo», le dijo. «¿Todo bien?». «Sí», me contestó muy optimista. «Todo bien. Estoy feliz, hijo. Estoy feliz». Así trabajé mi primer mes como asistente de un ingeniero en una obra y, llegado el día, cobré mi primer cheque. Allí iba de regreso a ver a mi abuelo Marcial. Más de 6 años que no lo veía. Llegué al amanecer. Caminaba por las calles recordando las casas que mi abuelo había construido. Eran como las 6 de la mañana. Quería tomar una foto para registrar el momento en que nos encontraríamos. Saqué mi celular nuevo y entonces lo vi. Casi no podía ponerse erguido.
y se apoyaba en un fierro de construcción. Con una sonrisa y emocionado, quise grabar mi momento con él, pero mi corazón desfalleció de tristeza. Él aún seguía trabajando, aunque a duras penas podía moverse. «Marcial», le grité. Lloramos instantáneamente. Él me besó a más no poder. Seguido de esto, saqué mi título de ingeniero. «Mira, abuelo». Entonces descubrí que con uno de sus ojos ya no podía ver, pero la sonrisa mientras lloraba no la podía borrar nadie. «Vamos a casa, abuelo», le dije. «Hijo, casa ya no hay. La hipotequé para enviarte el último dinero. No pude pagarlo y ahora el banco me lo ha quitado todo». «Pero no importa», me replicó. «Dime, ¿has hecho que valga la pena, hijo?» «Sí, abuelo», le dije. Mis lágrimas no cesaron, pues muchos allí nos observaban. Allí me di cuenta que mi abuelo había empezado a vivir solo de trabajos pequeños y también la caridad de la gente, pues ya no tenía casa hacía un año. La gente al verme con él pensó que yo lo había abandonado, pero solo los dos sabíamos lo que realmente había pasado. Ese mismo día me lo traje a vivir conmigo a la capital, a un departamento en el piso 19, y después de darnos un baño de ducha caliente y cenar, miramos desde allí las luces de la gran ciudad, las grandes edificaciones, y de rato en rato nos mirábamos sonriendo. Podía ver en sus ojos decirme: «Realmente hemos hecho que valga la pena. Lo he cuidado y le he dado lo mejor. Nunca escatimé en gastos y le di todo lo que necesitaba». Y sus días alcanzaron para viajar por el país y conocer nuevos lugares. Lo atendí yo personalmente hasta ayer, porque hoy amaneció en compañía de mi madre, probablemente. Se ha ido al cielo. Gracias, abuelo Marcial. Realmente creo que cada cosa que cuesta, que duele, que requiere un sacrificio tan duro como el que ahora hemos conocido en esta historia, debe hacerse siempre teniendo en cuenta que por sacrificios llegarán las bendiciones, simplemente como diría el abuelo Marcial. Si algo sacrificamos en la vida para alcanzar nuestros sueños, hagamos que valga la pena. Los vio llegar al mundo, les había dado los cuidados, los había alimentado. Despertó a medianoche para ver si aún respiraban. Lo eran todo para ella. Los amaba más que a su propia vida. ¿Cómo podría imaginar que al llegar el otoño de la vida quedaría sola y desde ese momento vería pasar sus días sin ellos? Es difícil de entender cómo alguien a quien amaste tanto y por quien te desviviste te llegue a dar la espalda y por último que pueda solo procurar su propio beneficio, sin importar que fuiste tú la que le dio la vida. En Kansas vivía una mujer que había tenido 3 hijos. Desde que llegaron jamás se descuidó de ellos. Les dio amor, cuidados, los alimentó, los vistió, se sacrificó por ellos en cada oportunidad que pudo. Ella vendía joyas en el centro de la ciudad. Esa tienda le había costado mucho sacrificio, pues lo montó gracias a una indemnización que el gobierno le había dado por el servicio de su esposo al Estado. Y sí, había enviudado. Esto ocurrió cuando el último de sus hijos apenas tenía 5 años. Jamás se rindió, y a pesar de lo que le había tocado vivir, casi no dormía, pues ella misma con la ayuda de un carpintero en la ciudad lograron terminar la tienda de joyas y artículos de pedrería fina. Era su primera tienda. En varias ocasiones cuando recién iniciaba, tuvo que dejar de comer para volver a invertir y comprar nueva mercadería. Ella sabía que no sería por mucho tiempo, así con mucho sacrificio empezó a recibir los frutos de su esfuerzo. Con su joyería dándole cada vez un poco más de dinero, se propuso enviar a sus hijos a las mejores escuelas de la ciudad. Nadie sabía ni se explicaba cómo lo había logrado. Una mujer con 3 hijos y viuda. Todos pensaron que solo usaría la indemnización para sostener a sus hijos pequeños, pero no. Ella tenía un mejor plan, y aunque significó que tuvo que andar con los mismos vestidos durante meses, jamás se sentó a llorar y lamentarse por lo que le había pasado. Por el contrario, se determinó a darse la vida que merecía a ella y sus hijos. Su marido había muerto y ella le prometió que valdría la pena su sacrificio. En su época era la mujer más hermosa y deseada, pero decidió no tener otro hombre más. Prefirió ser madre antes que mujer.
Cada mañana, al terminar de dejar a sus hijos en la escuela, subía a su auto y se dirigía a su negocio, elevando un pensamiento siempre en una conversación con su difunto marido. ¿Quién lo sabría?, pensaba. Nadie, solo ella. Pretendientes no le faltaron, pero a todos los mandó a rodar. Para ella solo hubo un hombre y así quedaría. Con el tiempo amasó una gran fortuna considerable y compró una casa de más de $1 millón. Así creció y jamás dejó de saludar a quien cuidaba su casa, a sus primeros vecinos, pues a casi todos alguna vez les había dado trabajo. Se perdió en el mundo de las joyas y la pedrería fina y logró abrir sucursales en varias partes de la ciudad y en otros países, pero el tiempo no pasa en vano. Sus hijos terminaron sus profesiones y a cada uno le dio capital para que emprendieran sus propios destinos, pues ellos empezaron a alejarse de ella al encontrar cada uno a una mujer respectivamente. ¿Qué podría hacer ella? Eso un día tenía que pasar. Así veía cómo sus 3 hijos se daban en casamiento. Irradiaba felicidad, pero solo ella sabía lo que le había costado llegar hasta donde ahora se encontraban. Años más tarde, al sentirse sola en casa, decidió que antes de buscar un marido que la acompañe en sus días, preferiría tener una mascota. Sería más fiel que un hombre, decía, y no le daría problemas. A su edad ya no estaba para arriesgar nada. Le había ganado la batalla a la fortuna, al tiempo, y se mantuvo íntegra e intacta en su promesa de ser madre antes que mujer. Así se dirigía a comprar a un perrito en una tienda de animales cerca de la ciudad, y cuando estuvo a unas cuadras por llegar, vio a través de la ventana de su auto un perrito todo descuidado. Este comía de la basura, y viéndolo ella así, se compadeció de él. El chofer le aconsejaba que no lo cargue, pero no hizo caso. Lo tomó con cuidado y dándole cariño y amor, se ganó su confianza. Marqués le puso de nombre. A la veterinaria llegó y le dieron las atenciones necesarias. Así empezó su amistad. Los días de soledad se habían ido. Increíblemente, el tiempo pasó tan rápido y la ingratitud de sus hijos era impresionante. Pero Marqués había llegado en el momento preciso. Ahora ya ella casi no podía moverse tan rápido como antes, pero Marqués caminaba a su ritmo siempre. Un día llegaron los hijos, a lo que ella los recibió con mucho amor, pues hacía ya bastante tiempo que ella no sabía de ellos. Pensó en ver a sus nietos también, pero desagradable fue la sorpresa para ella al saber que solo habían venido a reclamar su herencia. «Queremos hablar sobre nuestra herencia», dijo el mayor de sus hijos. «Pero hijos, ¿no creen que es muy pronto para conversar sobre eso? Yo aún estoy en todos mis cabales», dijo ella con ternura. Pero las palabras que usaban eran pedazos de metales filudos que atravesaban su corazón una y otra vez. La discusión se tornó muy tensa, pues ella se negaba a hablar sobre eso. No podía creerlo. Eran sus hijos por los que una vez ella se había sacrificado tanto. Pero eso no quedó allí. Venían acompañado con un abogado quien tenía un testamento listo para firmar. La pobre mujer empezó a llorar mirándolos. «¿Por qué me hacen esto?», les decía. Pero estos sin misericordia exclamaron que ella ya no estaba bien de la cabeza y que era mejor que se internara en un asilo para ancianos, pues dijeron que ninguno de ellos podría hacerse cargo de ella. Entonces, tras unas horas en su habitación, miraba con amargura las fotos de sus pequeños, quienes ahora habían venido a reclamar su herencia. ¿Qué habría hecho de mal?, se preguntaba. ¿Acaso hice mal en darles todo lo necesario? Cuando ellos quisieron algo, yo simplemente se los había dado. De cualquiera se habría podido esperar un tan cruel proceder, pero jamás de ellos, sus propios hijos. Y aunque en parte era cierto que ella ya estaba entrada en años y no podía manejar sus negocios bien, y tampoco hacerse cargo de ella, la forma en que habían venido a reclamar su herencia no era nada aceptable, pensaba. Salió a verlos y les dijo: «Necesito pensar». «Pues tómate tu tiempo», le contestaron. No podía creer ella tanta frialdad. Caminó lentamente hacia donde se encontraban. Escuchó que uno de ellos decía que traería un médico que certificaría que ella no estaba bien de la cabeza, pero planeaban hacerlo después que firmara su testamento y les diera su parte a cada uno. No lo soportó más y destrozada se tiró en su cama a llorar. Entonces Marqués la consolaba. Era el único que realmente sabía lo que ella valía. Eran sus hijos y lo que menos pensaba sería iniciar una batalla legal en su contra.
¿Qué podría hacer?, pensaba. ¿Acaso dejaría que la lleven a un asilo? ¿Qué sería de Marqués?, pensaba. ¿Lo regalarían o lo llevarían a una perrera probablemente? Así llegó la noche, ellos ocuparon sus antiguas habitaciones y se sirvieron de cuanta comida pudieron comer. Allí se encontraba la mujer de 79 años, pensando qué hacer. ¿Cómo podría solucionar este problema? Sus hijos ese día bebieron y quedaron agotados por el viaje y por la pequeña celebración que habían hecho al saber que pronto recibirían cada uno su parte de la fortuna de su anciana madre. Pero los años y la experiencia en los negocios no pasan por la mente de alguien por las puras. ¿Quién más que ella lo sabía? Temprano despertó y pasó por en medio de ellos, quienes dormían agotados y soñando probablemente con los millones y los negocios que les tocaría disfrutar. Caminó así la mujer y con mucho dolor en su corazón le dio las instrucciones a sus empleados que ella les llamaría al día siguiente, pero que abandonaran la casa en cuanto ellos despierten. Así la mujer llegó a su empresa y reunida con sus mejores 7 abogados, ideó un plan. Vendió todo lo que tenía y puso a uno de sus abogados de confianza como gerente de sus negocios, con una única cláusula. Sus hijos podrían acceder a su parte siempre y cuando lograran probar que ellos habían cuidado de su madre en su vejez. De no ser así, su riqueza sería donada al centro para niños huérfanos de la ciudad. Y dejándole estas instrucciones, fue a su garaje, tomó a su único amigo, el peludo Marqués, destapó su viejo Ford, el cual había sido su primer auto. Entonces miró a su amigo peludo y le dijo: «Ni tú irás a una perrera, ni yo iré a un asilo». Y diciendo esto, encendió el auto, pisó el acelerador y salió sin rumbo. De ella jamás se supo, y de sus hijos, pues lloraron al saber que la riqueza de su madre iría a parar a un orfanato. Las empresas seguirían facturando y solo tendrían un 10% de la liquidez. El resto de dinero se seguiría reinvirtiendo. Como dice un dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Qué les pareció esta historia, mis queridos amigos? Si lograste desencriptar el mensaje inmerso, házmelo saber. Estaré con mi cuenta personal en los comentarios. Y no olvides suscribirte. Nos vemos. Hasta la próxima.